Sus propios padres la golpeaban por ser distinta, pero un ranchero viudo encontró en ella lo que nadie más había logrado ver. El sol del desierto de Sonora quemaba la tierra rojiza cuando los alaridos resonaron una vez más por la casa de adobe descascarado. Violeta se encogió en el rincón de la cocina, los brazos delgados protegiendo su cara, mientras el cinturón de su padre cortaba el aire como un látigo. No olvides suscribirte al canal, deja tu like y compártenos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta historia. Muchacha desgraciada, naciste para dar problemas, ¿verdad? La voz áspera de Juan Pérez retumbaba entre las paredes de barro, mientras su esposa Concepción observaba en silencio, los labios apretados en una línea dura de conformidad. A los 16 años, Violeta cargaba en sus hombros curvados el peso de ser diferente. Su piel era más morena que la de sus hermanos. Sus cabellos rizados se resistían a cualquier intento de dominarlos, y sus ojos almendrados revelaban una mezcla de sangres que la familia prefería olvidar. En el interior de Sonora de los años 1970, donde las haciendas se extendían como océanos de pasto y ganado, ser mestiza en una familia que se enorgullecía de sus raíces españolas era una marca de vergüenza que ella llevaba en la piel. La casa se encontraba en un camino de tierra que conectaba Hermosillo con las rancherías del interior, rodeada de mezquites y palo verdes que bailaban al viento del desierto. El aroma de tierra húmeda después de la lluvia se mezclaba con la fragancia dulce del piloncillo que Concepción elaboraba para vender en el pueblo. Pero para Violeta, aquel lugar que debería ser hogar se había convertido en un sitio donde cada día traía nuevas humillaciones. «Tú nunca te vas a casar, ¿me oíste?» Concepción escupía las palabras como si fueran veneno mientras revolvía el dulce de membrillo en la estufa de leña. «Ningún hombre va a querer algo feo como tú. Mejor ve acostumbrándote a vivir de las sobras de otros». Las palabras caían sobre Violeta como piedras, cada una abriendo una nueva herida en el alma ya lastimada. Los hermanos menores, Antonio y José, se reían cuando ella pasaba, imitando su manera de caminar o haciendo bromas crueles sobre su apariencia. Era como si toda la familia se hubiera unido en un pacto silencioso para recordarle diariamente que no pertenecía a ese lugar. Por las noches, cuando los grillos cantaban en el patio y el viento mecía las hojas del árbol de mango, Violeta se escondía debajo de su catre de petate y lloraba bajito, soñando con un lugar donde pudiera ser simplemente ella misma. El espejo rajado del cuarto de las muchachas le devolvía una imagen que había aprendido a odiar: los labios gruesos, la nariz ancha, la frente alta cubierta por cicatrices de granos. Cada mañana era una nueva confirmación de que era exactamente lo que la familia decía, una aberración, un error de la naturaleza que el destino había arrojado en medio de esa casa para atormentar a gente decente. Pero había momentos raros, como lluvia en el desierto en plena sequía, en que Violeta sentía algo diferente dentro del pecho. Cuando cuidaba a los animales en el corral, cuando ayudaba a ordeñar las vacas en la madrugada, o cuando miraba el atardecer teñir el desierto de dorado, una voz susurraba bajito en su corazón que tal vez, solo tal vez, ella fuera más de lo que esas personas lograban ver. El invierno seco del desierto trajo consigo una noticia que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de Violeta. Don Manuel Herrera, ranchero viudo, conocido en la región por su honradez y riqueza, había buscado a la familia Pérez con una propuesta inusual. Juan recibió al hombre en la sala de visitas, ofreciéndole café recién colado y piloncillo casero, mientras Concepción se arreglaba el cabello y alisaba su vestido de percal. «Necesito a alguien para cuidar la casa y ayudar con mi muchacho», dijo Manuel, su voz grave resonando por la sala pequeña. Tenía casi 40 años, la piel curtida por el sol y las inclemencias del campo, manos grandes y callosas que hablaban de una vida de trabajo duro. Había perdido a su esposa en el parto del tercer hijo 2 años antes y desde entonces criaba a los 3 niños solo. «Oí decir que ustedes tienen una hija en edad
posibilidad de casarse. La mirada de Juan se encendió con un brillo que Violeta conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando cerraba negocios de ganado. Violeta es trabajadora, sí señor. Sabe hacer todo lo que una mujer necesita saber. Cocina, cose, cuida niños. La voz arrastrada del padre transformaba su vida en una lista de mercancías siendo ofrecidas al comprador. Del lado de afuera de la ventana, Violeta escuchaba cada palabra con el corazón disparado. Conocía a don Manuel de vista, un hombre alto y fuerte que frecuentaba la misa dominical en la iglesia de San Benito, siempre acompañado de los 3 hijos pequeños. Tenía fama de ser justo con los empleados y de nunca levantar la mano a nadie, pero también era conocido por su rigidez y temperamento reservado. «No estoy hablando de matrimonio todavía», aclaró Manuel, moviendo su sombrero de cuero entre las manos. «Primero quiero ver cómo se adapta. Si resulta bien, entonces platicamos de otras cosas». Su voz llevaba una seriedad que hizo el aire de la sala más pesado, como antes de una tormenta. Concepción intervino con una sonrisa forzada. «Claro, claro, la muchacha se va a esforzar para cumplir. Ella sabe cuál es su lugar». Lo que realmente quería decir era que Violeta sabía ser invisible, sabía no molestar, sabía aceptar cualquier cosa que le ofrecieran porque no tenía alternativa. Esa noche, mientras la familia discutía los detalles del arreglo en la cocina, Violeta se refugió en el patio bajo las estrellas del desierto. La Vía Láctea se extendía sobre su cabeza como un río de luz, y se preguntó si algún día podría ser libre para soñar sin miedo. La perspectiva de salir de esa casa traía al mismo tiempo alivio y terror. Al menos ya no la golpearían todos los días. Pero ¿qué le esperaba en la hacienda de don Manuel? El acordeón distante de alguna fiesta en la vecindad tocaba una ranchera melancólica que se mezclaba con el canto de los sensontis madrugadores. Violeta cerró los ojos e intentó imaginar cómo sería vivir en una casa donde no necesitara esconderse, donde sus diferencias no fueran una fuente constante de humillación. Tal vez solo fuera cambiar una prisión por otra, pero por lo menos sería una prisión diferente. «Te vas mañana mismo», anunció Juan cuando ella entró a la casa. «Don Manuel mandó decir que la carreta pasa aquí tempranito para recogerte». No había discusión posible, no había espacio para sus opiniones o miedos. A los 16 años, Violeta sería entregada como una carga a un hombre que ni siquiera la conocía, con la esperanza de que pudiera ser útil de alguna manera. El amanecer llegó teñido de rosa sobre los cerros del desierto, y con él vino la carreta de don Manuel. Violeta había pasado la noche despierta, acomodando sus pocas pertenencias en un rebozo, 2 mudas de ropa, un rosario que perteneció a su abuela y un pedazo de espejo que guardaba escondido debajo del petate. No tenía mucho más que pudiera llamar suyo. El hombre que conducía la carreta se presentó como Pepe Chico, caporal de la hacienda Santa Rita. Era un hombre bajo y moreno, con bigote canoso y ojos amables que contrastaban con la dureza del rostro quemado por el sol. «El patrón me mandó a recoger a la muchacha», dijo, quitándose el sombrero en una demostración de respeto que sorprendió a Violeta. Hacía mucho tiempo que nadie se dirigía a ella con cortesía. La despedida fue rápida y sin emoción. Juan entregó a su hija como quien entrega un animal que ya no quiere cuidar, mientras Concepción ni se molestó en salir de la estufa donde preparaba el café de la mañana. Los hermanos ni aparecieron para despedirse. Era como si nunca hubiera existido en esa casa. Mientras la carreta se sacudía por el camino de tierra, Violeta observaba el paisaje transformarse. Dejaron atrás las casas pequeñas y apretadas de las orillas de Hermosillo y entraron al corazón del desierto, donde haciendas inmensas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor cambió también, menos humo y polvo, más pasto y tierra húmeda. «El patrón es buen hombre», dijo Pepe Chico sin quitar los ojos del camino. «Perdió a la patrona hace 2 años y desde entonces anda medio callado, pero nunca ha maltratado a nadie. Los niños son buenos también, solo necesitan cuidado de mujer». Sus palabras llevaban una bondad que Violeta no estaba acostumbrada a escuchar, como si estuviera tratando de tranquilizarla. La hacienda Santa Rita apareció en el horizonte como un espejismo.
una casa grande de adobe con corredor amplio, rodeada de corrales bien cuidados y pastizales que se perdían de vista. Había flores en el jardín del frente, algo que llamó la atención de Violeta, porque en la casa de sus padres hasta las plantas parecían tristes y abandonadas. Manuel Herrera estaba en el corredor cuando llegó la carreta, apoyado en una de las columnas de madera con los brazos cruzados. Usaba camisa blanca y pantalón de mezclilla, los cabellos oscuros peinados hacia atrás, revelando algunas mechas grises en las sienes. Sus ojos eran oscuros y serios, pero no cargaban la crueldad que ella estaba acostumbrada a ver en su padre. «Llegaron bien», dijo él, bajando los escalones del corredor. No sonrió, pero tampoco demostró la repugnancia que Violeta esperaba ver cuando la mirara por primera vez. Sus ojos la estudiaron por un momento, como quien evalúa un animal que está pensando comprar. Pero había algo diferente en esa mirada. Tal vez respeto, tal vez solo cansancio. «Pepe, lleva sus cosas al cuarto de atrás», ordenó, señalando el rebozo pequeño que contenía todas las pertenencias de Violeta. «Y tú, muchacha, ven conmigo que te voy a enseñar la casa y explicar lo que se necesita hacer». Su voz era firme, pero no agresiva, como si estuviera hablando con una persona de verdad y no con una carga inconveniente. Violeta siguió a Manuel a través de la casa, los ojos muy abiertos ante tanto espacio y comodidad. Había muebles de madera oscura, cortinas de encaje en las ventanas y un buen olor a cera y lavanda que flotaba en el aire. Era un mundo completamente diferente al que conocía, un lugar donde hasta el silencio parecía más gentil. La casa de Manuel Herrera respiraba memorias de una familia feliz que había sido interrumpida por la tragedia. En los pasillos, retratos de la difunta esposa sonreían desde las paredes, una mujer rubia y delicada que contrastaba completamente con la apariencia de Violeta. Elena Herrera había sido lo que la gente llamaba una bella mujer, y su ausencia pesaba sobre la casa como una sombra permanente. «Los niños se levantan temprano», explicó Manuel mientras mostraba la cocina amplia con su estufa de leña y mesa grande de madera. «Pedro tiene 8 años, Miguel 6, y el menor Juan Víctor acaba de cumplir 4. Son buenos niños, pero desde que perdieron a la madre andan medio alzados». Su voz se suavizó al hablar de los hijos, revelando un lado paterno que contrastaba con la dureza de su rostro. El cuarto que Violeta ocuparía quedaba en la parte trasera de la casa, pequeño pero limpio, con una ventana que daba al huerto de mango y membrillo. Había una cama sencilla con colcha de retazos, una cómoda vieja y un crucifijo en la pared. Era mucho más de lo que jamás había tenido para llamar suyo, y por primera vez en años sintió algo parecido a la gratitud. «La rutina es sencilla», continuó Manuel, las manos atrás mientras hablaba. «Desayuno a las 5:30, comida al mediodía, cena cuando oscurezca. Los niños estudian por la mañana con doña Benita en la escuela de la hacienda vecina. Regresan después de comer. Tú los vas a cuidar por la tarde y ayudar con la casa». No había crueldad en sus instrucciones, solo la practicidad de alguien que necesitaba reorganizar su vida. Esa primera noche, Violeta cenó en la cocina mientras la familia comía en el comedor. Era su lugar, había sido establecido sin palabras. Ella no era familia, no era invitada, era solo una empleada. Pero aún así, la comida era abundante y sabrosa, y nadie la reprendió por comer despacio o por repetir el plato. Después de la cena, mientras lavaba los trastes en la tina de peltre blanco, Violeta oyó a Manuel conversando con los hijos en la sala. Su voz era paciente, aun cuando hacían travesuras, firme cuando necesitaba corregir algún comportamiento, pero nunca cruel o violenta. Era un padre de verdad, no un verdugo como Juan Pérez. El primer encuentro con los niños sucedió a la mañana siguiente, cuando bajaron para el desayuno corriendo y gritando como potritos sueltos en el potrero. Pedro, el mayor, tenía los ojos desconfiados del padre, pero la sonrisa abierta de la madre muerta. Miguel era el más tímido, se escondía detrás del hermano mayor cuando Violeta trataba de acercarse. Juan Víctor, el menor, todavía tenía la inocencia de los niños pequeños y fue el primero en aceptar su presencia. «¿Quién eres tú?»,
preguntó Pedro con la franqueza típica de los niños. ¿Vas a ser nuestra nueva mamá? La pregunta hizo que el silencio descendiera sobre la mesa como una manta pesada. Manuel dejó de comer, el tenedor suspendido en el aire mientras buscaba las palabras correctas. «Ella los va a cuidar mientras yo estoy trabajando», respondió finalmente la voz más baja de lo normal. «No es mamá de ustedes. Ustedes ya tuvieron una mamá. Ella solo va a ayudar». Sus palabras dejaron claros los límites y expectativas, pero también protegieron a Violeta de falsas esperanzas. Esa mañana, mientras los niños se alistaban para la escuela, Violeta sintió por primera vez en años algo parecido al propósito. Tal vez no fuera amor lo que le esperaba en esa casa. Tal vez ni siquiera fuera felicidad, pero al menos sería útil. Y para alguien que había pasado toda la vida siendo tratada como un estorbo, ser útil ya parecía un milagro. Los días en la hacienda Santa Rita comenzaron a crear un ritmo propio, como las estaciones del desierto que se suceden en una danza milenaria entre lluvia y sequía. Violeta despertaba antes del amanecer, preparaba el café con el aroma fuerte que Manuel prefería y observaba por la ventana de la cocina los primeros rayos de sol pintar de dorado los pastizales cubiertos de rocío. Los niños gradualmente se fueron acostumbrando a su presencia. Pedro, inicialmente desconfiado, descubrió que ella sabía contar historias de la Llorona y el chupacabras que había aprendido de su abuela. Miguel, el tímido, se acercó cuando se dio cuenta de que ella no gritaba ni pegaba cuando derramaba algo. Y Juan Víctor, con la facilidad de los niños pequeños para aceptar cambios, pronto estaba colgado de su falda pidiendo que lo cargara. Manuel observaba estas interacciones de lejos, sus ojos oscuros, estudiando a Violeta, con una intensidad que ella no sabía interpretar. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. Dejaba flores del jardín en la mesa de la cocina sin explicación. Traía frutas especiales del pueblo cuando iba a hacer negocios. Y una vez, cuando ella se cortó el dedo pelando yuca, apareció con un frasquito de mertiolate sin que se lo pidiera. Las tardes eran el momento más dulce del día. Después de que los niños regresaban de la escuela, Violeta los llevaba a jugar bajo la sombra de los árboles del patio. Les enseñaba a hacer juguetes con hojas de elote, les mostraba cómo reconocer los pájaros por sus cantos y les contaba historias que mezclaban leyendas indígenas que su abuela les susurraba en los primeros años de su vida con cuentos del desierto que oía de los vaqueros. «¿Por qué tu piel es diferente a la nuestra?», preguntó Miguel cierta tarde con la curiosidad inocente de los niños. Violeta sintió el corazón acelerarse, preparándose para otro rechazo, pero la pregunta del niño no llevaba crueldad, solo interés genuino. «Porque mi abuela vino de muy lejos», respondió, sorprendiéndose de la tranquilidad de su propia voz, «de un lugar donde el sol brilla muy fuerte y deja a la gente con la piel del color de la tierra fértil». Era la primera vez que hablaba de sus orígenes sin sentir vergüenza, transformando su diferencia en una historia de aventura en vez de motivo de humillación. Los cambios eran sutiles pero constantes. Manuel comenzó a pedir su opinión sobre pequeñas cosas de la casa. ¿Qué tipo de dulce hacer para la fiesta del pueblo vecino? ¿Cómo organizar los roperos para facilitar el trabajo? ¿Qué remedio casero usar cuando uno de los niños tenía dolor de estómago? No eran grandes decisiones, pero eran más de lo que cualquier hombre le había pedido jamás. Por las noches, después de que los niños dormían, Violeta se sentaba en el corredor trasero para contemplar las estrellas. El desierto de noche era una sinfonía de grillos, búhos y el viento susurrando entre las hojas de los mezquites. Era en esos momentos que sentía una paz que nunca había experimentado. No la felicidad explosiva de los libros románticos, sino algo más profundo y constante, como la certeza de que, por primera vez en la vida, estaba donde debía estar. Una noche, Manuel apareció en el corredor cargando 2 tazas de café. Se sentó en el escalón a su lado sin pedir permiso. Ofreció una de las tazas y se quedaron ahí en silencio compartido, mirando las estrellas brillar sobre la vastedad del desierto. Era la primera vez que alguien simplemente escogía su compañía.
sin querer nada a cambio, sin criticar, sin exigir explicaciones. En ese silencio lleno de significados no dichos, Violeta sintió algo florecer en su pecho. No era amor todavía, pero tal vez fuera el terreno donde el amor podría crecer. El primer invierno de Violeta en la hacienda Santa Rita trajo consigo una serie de pequeñas revelaciones que cambiaron sutilmente la dinámica de la casa. Durante una mañana particularmente fría, cuando la escarcha cubrió el pasto como un manto plateado, Juan Víctor despertó con fiebre alta y Violeta pasó la noche entera a su lado, haciendo compresas y dándole té de hierbabuena. Manuel encontró a los dos dormidos en la mecedora del cuarto de los niños cuando bajó para el desayuno. El niño estaba acurrucado en el regazo de Violeta, respirando calmadamente por primera vez en horas, mientras ella dormía con la cabeza inclinada, una de las manos todavía puesta protectoramente sobre la frente del niño. «Gracias», dijo él simplemente cuando ella despertó sobresaltada por su presencia. No eran solo dos palabras, eran un reconocimiento de que ella se había preocupado genuinamente por su hijo, que había ofrecido cuidado sin esperar nada a cambio. Era la primera vez que alguien le agradecía a Violeta por existir. A partir de ese día, pequeños cambios comenzaron a aparecer. Manuel empezó a incluirla en las conversaciones durante las comidas, preguntando su opinión sobre los acontecimientos de la hacienda o la región. Cuando los vaqueros comentaban sobre el clima o el ganado, él a veces se volteaba hacia ella. «¿Qué opinas, Violeta?», como si su opinión tuviera valor, como si fuera más que solo una empleada. Los domingos se volvieron especiales de una forma que nunca había experimentado. Después de la misa en la capilla de la hacienda vecina, toda la familia regresaba a casa y Violeta preparaba comidas especiales: cochito horneado, bagre del río, dulce de membrillo. Manuel insistió en que se sentara a la mesa con ellos esos días, rompiendo la barrera invisible que separaba a patrones de empleados. «Es día del Señor», explicó cuando ella dudó la primera vez. «En esta casa, los domingos, todos somos familia». La palabra familia resonó en el corazón de Violeta como una campana tocando una melodía que había olvidado cómo soñar. No era del todo cierto todavía, pero era una promesa de posibilidad. Durante esas comidas dominicales, Violeta descubrió facetas de Manuel que mantenía escondidas durante la semana. Tenía sentido del humor seco, contaba historias graciosas sobre su juventud y demostraba una cultura sorprendente para un ranchero del interior. Citaba pasajes de la Biblia de memoria, sabía versos de Sor Juana y discutía política con conocimiento de causa. «Eres una mujer inteligente», le dijo cierto domingo, después de que hizo una observación perspicaz sobre la situación económica del país. «¿Nunca tuviste oportunidad de estudiar?». La pregunta fue hecha sin lástima, solo curiosidad genuina, pero desenterró años de sueños sepultados. «Hasta quinto año», respondió Violeta, moviendo los restos de comida en el plato para disimular la emoción. «Mi papá decía que estudiar era cosa para quien se podía dar el lujo de ser inútil. Una mujer fea como yo tenía que aprender a trabajar». Las palabras salieron amargadas, cargadas de un dolor que raramente dejaba transparecer. Manuel se quedó en silencio por un largo momento, estudiando su rostro con esos ojos oscuros que siempre parecían ver más de lo que ella quisiera revelar. «Tu padre estaba equivocado», dijo finalmente, la voz baja pero firme, sobre muchas cosas. No elaboró más, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. Esa noche, Violeta encontró sobre su cómoda un libro, Los de abajo, de Mariano Azuela. No había nota, no había explicación, solo el libro con las páginas ya amarillentas por el tiempo y el uso. Era el primer regalo que alguien le daba desde la muñeca de trapo que su abuela había hecho cuando tenía 6 años. Lloró hasta quedarse dormida, abrazada al libro como si fuera un tesoro, porque finalmente alguien pensaba que merecía tener sueños. La temporada de lluvias llegó con su furia característica, transformando el desierto en un mar de verde exuberante, salpicado por flores amarillas de los palos
palo verdes. Fue durante una de esas tormentas violentas que se derrumbó el techo del cuarto de Violeta, forzando un cambio que alteraría permanentemente la dinámica de la casa. «Vas a tener que dormir en el cuarto de costura hasta que arreglemos el techo», decidió Manuel, observando los daños causados por la lluvia. El cuarto de costura quedaba en el pasillo principal de la casa, al lado de su cuarto y cerca de los niños. Era una cercanía que dejó a Violeta nerviosa y secretamente esperanzada. En esta nueva configuración comenzó a escuchar los sonidos íntimos de la familia. Manuel leyendo cuentos a los niños antes de dormir, su voz baja y gentil, contando aventuras de revolucionarios y héroes patrios. Escuchaba también sus pesadillas cuando despertaba en medio de la noche, gritando el nombre de Elena y los largos silencios que seguían. Una de esas noches, cuando los gritos de él fueron particularmente angustiantes, Violeta se levantó sin pensar y tocó suavemente la puerta. «Don Manuel, ¿está todo bien?». La pregunta salió antes de que pudiera censurar su propia valentía. La puerta se abrió despacio, revelando un hombre diferente del ranchero seguro de sí mismo que conocía. Manuel tenía el cabello despeinado, los ojos rojos, respiración irregular. «Perdón si te desperté», murmuró, pasándose las manos por la cara. «A veces los sueños». Dejó la frase incompleta, pero Violeta entendió. «¿Quiere un té?». «Mi abuela siempre decía que el té de hierbabuena ayuda a espantar las pesadillas». La oferta era simple, pero cargada de un cuidado que él no recibía desde hacía 2 años. Manuel dudó por un momento, como si estuviera pesando las implicaciones de aceptar. Luego la siguió a la cocina silenciosa, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Se sentaron uno frente al otro, con las tazas humeantes entre las manos. Era íntimo sin ser romántico, doméstico sin ser familiar. Un momento suspendido entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. «Elena murió gritando», dijo él de repente, las palabras saliendo como si hubieran sido arrancadas de algún lugar profundo. «El niño nació bien, pero ella tuvo complicaciones. Me quedé sosteniendo su mano mientras la vida se le escurría. Prometió que iba a cuidar a los niños, que no me iba a dejar». Y luego, silencio. Violeta no dijo nada. Solo extendió la mano sobre la mesa y tocó ligeramente los dedos de él. Era el primer toque deliberado entre ellos, un contacto que hablaba de comprensión y compasión. Conocía íntimamente el dolor del rechazo y la soledad, y reconoció en la mirada de Manuel el mismo vacío que cargaba en su propia alma. «Ella era todo lo que yo no soy», continuó él, mirando la taza como si pudiera encontrar respuestas en el fondo del té. Bonita, educada, llena de alegría, transformaba cualquier lugar solo por estar en él. «Yo soy solo un ranchero bruto que apenas sabe leer bien». «Usted no es bruto», dijo Violeta bajito, sorprendiéndose de su propia valentía para contradecirlo. «He visto cómo trata a los hijos, a los empleados, hasta a los animales. Brutalidad es lo que yo conocía en la casa de mi padre. Lo que veo aquí es firmeza con bondad». Manuel levantó los ojos y la estudió en la penumbra de la cocina. «Y tú sabes lo que es bondad de verdad, ¿no es cierto? Después de todo lo que pasaste». No fue una pregunta, sino una afirmación de quien había observado sus cicatrices físicas y emocionales y reconocido en ellas una fuerza que él mismo no poseía. Cuando terminaron el té y cada uno se retiró a su cuarto, algo fundamental había cambiado entre ellos. No era amor todavía, pero era reconocimiento mutuo. 2 almas heridas que habían encontrado inesperadamente en la compañía del otro un bálsamo para sus dolores solitarios. El verano trajo consigo la fiesta del pueblo de la región, una celebración que reunía a todas las haciendas en un ambiente de música, baile y comidas típicas. Era tradición que todas las familias participaran, y Manuel anunció que llevarían a Violeta junto, no como empleada, sino como parte de la familia. «Vas a necesitar vestido nuevo», dijo una mañana, poniendo algunos billetes sobre la mesa de la cocina. «Doña Benita en el pueblo puede hacer uno bonito para ti». Era la primera vez que alguien se preocupaba por su apariencia por razones que no involucraran críticas o humillaciones. El vestido que doña Benita confeccionó era de algodón azul con flores pequeñas, con mangas abombadas y falda amplia que favorecía su silueta.
Cuando Violeta se miró en el espejo de la costurera, casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Seguía siendo el mismo rostro, pero había algo diferente en los ojos, una luz que no existía antes. La noche de la fiesta, Manuel la esperó en el corredor, vestido con su mejor camisa y pantalón de mezclilla negra. Cuando ella apareció en la puerta, dejó de respirar por un momento. «Te ves hermosa», dijo, y por primera vez en la vida de Violeta, la palabra no sonó como mentira piadosa. La fiesta se realizaba en el patio de la hacienda San José, iluminado por faroles de colores colgados entre los árboles. Había guitarras, acordeón y bajo sexto tocando rancheras animadas, mientras las parejas bailaban en la tierra apisonada y los niños corrían entre los puestos de elotes y tamales. El aire olía a pólvora de los cohetes, maíz asado y perfume barato de las mujeres engalanadas. Violeta se mantuvo cerca de las otras mujeres, ayudando a servir comida y cuidando a los niños menores, pero sentía las miradas, algunas curiosas, otras críticas, muchas sorprendidas por verla ahí como invitada y no como empleada. Conocía a esa gente desde niña. Sabía que muchos habían sido testigos de sus humillaciones en la casa de sus padres. Así que la Violeta de Juan Pérez ahora es gente fina, comentó doña Juana, esposa del ranchero vecino, con ese tono de falsa inocencia que las mujeres usan para esparcir veneno. ¿Quién iba a decir que lograría salir adelante en la vida? Las palabras cortaron profundo, desenterrando todas las inseguridades que Violeta pensaba haber sepultado. Comenzó a cuestionarse si realmente pertenecía a ese lugar, si no se estaba solo engañando sobre su posición en la vida de Manuel. Tal vez doña Juana tuviera razón. Tal vez solo fuera una empleada disfrazada de señora. Fue entonces que sintió una mano fuerte y callosa posarse en su cintura. Manuel había aparecido a su lado como un guardián silencioso, sus ojos oscuros fijos en doña Juana con una intensidad que hizo a la mujer retroceder. «Violeta está conmigo», dijo, la voz baja pero cargada de autoridad, «y quien está conmigo es tratado con respeto». Sin esperar respuesta, la condujo hacia el centro del patio, donde las parejas bailaban. «No sé bailar», susurró ella, las mejillas ardiendo de vergüenza. «Nunca nadie me enseñó». Era otra confesión de inadecuación, otro recordatorio de todo lo que no sabía hacer. «Yo tampoco bailo muy bien», respondió Manuel, posicionando una mano en su cintura y sosteniendo la otra con delicadeza. «Pero la música es buena y la compañía es mejor». Comenzaron despacio, torpes, pisándose los pies, pero riéndose bajito de sus propias travesuras. A medida que la música continuaba, Violeta sintió algo florecer dentro del pecho. Ahí, en ese patio iluminado por faroles, bailando torpemente en los brazos de un hombre bueno, experimentó por primera vez lo que podía ser la felicidad simple. No era el amor épico de los libros, pero era real y cálido y suyo. Cuando la música terminó, Manuel no la soltó inmediatamente. Por un momento, se quedaron ahí en medio del patio, mirándose como si vieran algo nuevo. «Gracias», dijo ella bajito, y él entendió que no era solo por el baile. «¿Por qué?», preguntó genuinamente curioso. «Por hacerme sentir que puedo ser normal, que puedo ser feliz». Manuel estudió su rostro por un largo momento antes de responder. «Tú siempre fuiste normal, Violeta. El problema eran las personas que no lograban ver eso». El otoño llegó pintando el desierto de dorado y rojo, y con él vino un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción que Violeta tenía de sí misma. Mientras organizaba las pertenencias de Elena en el desván de la casa, encontró una caja de madera escondida detrás de baúles antiguos, conteniendo cartas y documentos que la difunta esposa había guardado. Entre los papeles amarillentos por el tiempo, sus dedos tocaron un sobre con su propio nombre, escrito en una caligrafía desconocida. Con el corazón disparado, abrió la carta y leyó palabras que parecían haber sido escritas por un fantasma del pasado. «Mi querida nieta, si estás leyendo esto, es porque tu abuela Esperanza logró hacer llegar hasta ti esta verdad que tu madre nunca tuvo valor de contar». La carta era de su bisabuela paterna, una indígena
indígena yaqui que se había casado con un español en los primeros años de colonización de la región. Explicaba que Violeta no era hija de Juan Pérez, sino producto de una relación que su madre Concepción había tenido con un arriero indígena que pasaba por la región. Una verdad que Juan siempre supo, pero eligió usar como arma contra ella. Si llevas en la sangre la fuerza de los pueblos que conocían esta tierra antes de que llegaran los blancos, decía la carta, tu belleza no se mide por los estándares de ellos, sino por la sabiduría ancestral que fluye en tus venas. Eres hija de esta tierra, niña, y esta tierra nunca rechaza a sus verdaderos hijos. Violeta se sentó en el piso del desván, la carta temblando entre sus manos, mientras años de odio propio se desmoronaban como cristal. No era defectuosa, no era un error de la naturaleza, era descendiente de una línea de mujeres fuertes que habían sobrevivido siglos de persecución y desprecio. Su piel morena, sus cabellos rizados, sus facciones que tanto había despreciado, eran marcas de una herencia noble que le habían enseñado a negar. Bajó del desván con la carta guardada junto al corazón y encontró a Manuel en el corral, marcando becerros para la próxima venta. Él se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Había una luz diferente en sus ojos, una postura más erguida, como si hubiera crecido varios centímetros en la última hora. ¿Encontraste algo interesante allá arriba?, preguntó, limpiándose las manos en el trapo que llevaba en el cinturón. Encontré quien realmente soy, respondió Violeta, y por primera vez su voz llevaba orgullo en vez de vergüenza. Le contó sobre la carta, sobre el descubrimiento de sus orígenes, sobre el alivio de finalmente entender por qué nunca encajó en la familia Pérez. Manuel la escuchó en silencio, apoyado en la cerca del corral, los ojos nunca dejando su rostro. Cuando ella terminó, la miró lentamente, como si la revelación solo confirmara algo que ya sospechaba. Eso explica muchas cosas, dijo. La forma como entiendes a los animales, como lees el tiempo, como sabes historias que parecen venir de muy lejos. Elena siempre decía que algunas personas nacen con sabiduría antigua. ¿Y qué piensa usted sobre esto? ¿Sobre que yo sea diferente de lo que pensaba? Manuel se acercó a ella, sus manos grandes y callosas, envolviendo delicadamente el rostro de Violeta. Pienso que eres exactamente quien siempre fuiste. La diferencia es que ahora tú también lo sabes. Esa noche, durante la cena, Violeta contó la historia de sus orígenes a los niños. En lugar del rechazo que siempre temió, encontró fascinación y curiosidad. Pedro quería saber si ella sabía rastrear animales, como los indios de los libros. Miguel preguntó si podía enseñar danzas tribales, y Juan Víctor simplemente declaró que le parecía muy padre tener una india cuidándolos. ¿Eso quiere decir que nunca te vas a ir?, preguntó Pedro con la seriedad que solo los niños logran imprimir en preguntas fundamentales. Porque esta tierra también es tu tierra. Violeta miró alrededor de la mesa a los 3 niños que se habían vuelto sus hijos del corazón, al hombre que le había devuelto la dignidad, a la casa que por primera vez en la vida parecía realmente un hogar. Sí, respondió, su voz firme y clara, esta es mi tierra y nunca me voy a ir. La primavera llegó al desierto con una explosión de vida nueva, y con ella vino el momento en que Violeta finalmente entendió que había encontrado no solo un lugar en el mundo, sino el amor verdadero que siempre juzgó imposible para alguien como ella. Fue durante una tarde dorada de marzo, mientras enseñaba a Juan Víctor a plantar semillas de girasol en el jardín, que Manuel se acercó con una expresión seria en el rostro. Necesito hablar contigo, dijo, las manos nerviosas moviendo el sombrero. Es sobre nosotros, sobre lo que nos estamos volviendo. Violeta sintió el corazón acelerarse, preparándose para otro rechazo, otra despedida. Después de un año en la hacienda, había aprendido a no soñar demasiado alto, a no esperar más de lo que la vida estaba dispuesta a darle. Si usted quiere que me vaya, comenzó, pero él la interrumpió con un movimiento brusco de la cabeza.
No es eso, es lo contrario de eso. Manuel respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para saltar de un precipicio. ¿Te quieres casar conmigo, Violeta? De verdad, no por conveniencia o necesidad, sino porque te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire dorado de la tarde, como pájaros que no sabían dónde posarse. Violeta miró al hombre frente a ella, el ranchero fuerte y silencioso que le había ofrecido no solo refugio, sino dignidad, respeto y finalmente amor, y sintió que todas las heridas del alma finalmente comenzaban a sanar. Yo no soy bonita, dijo, porque los viejos miedos mueren lento. No soy educada como su primera esposa. No sé ser señora. No sé, eres hermosa, interrumpió Manuel, las manos envolviendo su rostro como había hecho la noche del descubrimiento sobre sus orígenes. Hermosa, de una forma que Elena nunca fue, porque tu belleza nació del dolor y se fortaleció en la resistencia. Eres fuerte donde ella era frágil, sabia donde ella era ingenua, y los niños te aman como nunca imaginé que podrían amar a alguien que no fuera su madre, y yo los amo a ellos, respondió Violeta, las palabras saliendo en una confesión susurrada. Y te amo a ti también. Amo todo esto, esta casa, esta tierra, esta vida que construimos juntos, pero ¿estás seguro? Porque si acepto, va a ser para siempre. Yo no sé vivir a medias. Es exactamente por eso que te quiero, dijo Manuel sellando la promesa con un beso que sabía a libertad y nuevos comienzos. La boda se realizó en la capilla de la hacienda en una mañana soleada de abril, con toda la comunidad presente para testificar la unión improbable que se había vuelto leyenda en la región. Violeta usaba un vestido blanco sencillo, pero en sus cabellos trenzados había flores del desierto que ella misma había recogido, flor de pitaya morada, siempre vivas doradas y orquídeas silvestres que crecían en los mezquites. Doña Juana y otras lenguas maliciosas de la región vinieron a la ceremonia más por curiosidad que por cariño, pero a Violeta no le importó. Había aprendido que la opinión de otros solo tiene el poder que permitimos que tengan, y ese día eligió dar poder solo al amor y a la alegría. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si aceptaba a Manuel como esposo, Violeta respondió con una voz clara que resonó por las paredes de la pequeña capilla. Acepto, y prometo amarlo como él me enseñó que era posible ser amada, completamente, sin reservas y para siempre. Los años que siguieron trajeron más hijos, 2 niñas que nacieron con los ojos oscuros de la madre y el temperamento tranquilo del padre. La hacienda Santa Rita prosperó bajo la administración conjunta de la pareja, que combinaba la experiencia de él con la intuición de ella para leer las señales de la naturaleza. Violeta nunca regresó a la casa de los Pérez, pero supo que Juan había muerto algunos años después, amargado y solitario. Concepción trató de acercarse cuando los nietos comenzaron a nacer, pero Violeta había aprendido que perdonar no significa olvidar, y que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para nuestra propia protección. En una tarde de invierno, ya con los cabellos pintados de plata y arrugas de sonreír marcando el rostro, Violeta se sentó en el corredor para contemplar el atardecer sobre el desierto. Manuel se unió a ella, como hacían desde hacía más de 20 años, trayendo 2 tazas de café. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó él, entrelazando los dedos con los de ella. Violeta miró hacia la vastedad dorada frente a ella, hacia los hijos jugando en el patio, hacia el hombre a su lado que le había enseñado que era digna de amor. Ninguno, respondió, su voz cargada de la sabiduría de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Era una semilla que necesitaba la tierra correcta para florecer, y tú me diste no solo la tierra, sino el sol y la lluvia también. En ese momento, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rosa y dorado, Violeta comprendió que su historia no era sobre ser salvada, era sobre salvarse a sí misma, sobre descubrir que la felicidad no es un premio que algunos merecen y otros no, sino una elección valiente que hacemos todos los días cuando decidimos creer que somos dignos de amor. Y si esta historia tocó
tocó tu corazón, compártenos desde dónde nos estás leyendo. Y si también crees que a veces necesitamos encontrar la familia que elige amarnos, no en la que nacimos, comparte en los comentarios cuál fue la parte que más te emocionó. Tu palabra puede ser la luz que alguien necesita para creer que su propia historia también puede tener una hermosa vuelta de tuerca.